Hola, hola, hola a todos, bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Hoy de verdad es un día especial, porque vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y créanme, la bomba es grande. Hoy vamos a desentrañar la noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, la sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, Hande, nuestra querida Eda, y Kerem, nuestro Serkan, los protagonistas de Love is in the Air. Ay, Dios mío, qué pareja nos regalaron en la serie. Y ahora la vida real nos trae una noticia que, bueno, ya les adelanto, es de esas que te dejan pegado a la pantalla. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis, de especulaciones, de todo lo que necesitamos para entender qué es lo que está pasando con estos dos bombones. Y lo mejor de todo es que vamos a hacerlo juntos. Vamos a analizar las pruebas, a repasar los rumores, y a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Estoy súper emocionado por compartir todo esto con ustedes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y noticias, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, sí, sí. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así, no se perderán ninguna de las primicias de los análisis y de las novedades del mundo del entretenimiento. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que hacemos. Eso nos ayuda un montón. Así que ya saben, a suscribirse. Y ahora sí, vámonos con la noticia. Como les decía, la noticia que nos convoca hoy es la bomba que explotó el 29 de julio de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia de que algo grande estaba sucediendo entre ellos. ¿Pero por qué es tan impactante? Bueno, para entenderlo tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a cuando Love is in the Air arrasaba en las pantallas de todo el mundo. En ese momento, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era palpable, señores. Se miraban con una intensidad, se tocaban con una ternura. Era imposible no creer en ese amor. Y los fans, ay, los fans. Soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla. Y así fue. Después de la serie, los rumores de romance se hicieron más y más fuertes. Los paparazzis estaban al acecho. Fotos de ellos juntos en cenas románticas, paseando de la mano, todo se sumaba a la sospecha. Y sí, confirmaron su relación. El sueño de todos se hizo realidad. Estaban juntos, eran pareja, y parecía que todo era perfecto. Pero, como en toda historia de amor, siempre hay un pero. Y el pero en este caso fue la repentina ruptura. Sí, amigos. En un momento eran la pareja perfecta, y al siguiente adiós. Las razones, por supuesto, fueron un misterio. Rumores de infidelidades, de incompatibilidades, de agendas apretadas. De todo se habló. Pero la verdad, como siempre, quedó un poco en la sombra. Y ahora, el 29 de julio de 2025, la noticia. ¿Qué pasó? ¿Se reconciliaron? ¿Se casaron en secreto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bien, las redes sociales explotaron con rumores. Fotos filtradas, declaraciones vagas, y un hermetismo que, como ya sabemos, siempre alimenta la especulación. La fuente principal de la noticia, por supuesto, fue la prensa turca. Medios de comunicación con gran trayectoria y seriedad publicaron detalles sobre un encuentro inesperado entre Hande y Kerem. Un encuentro que, según las fuentes, tuvo lugar en redoble de tambores. Un evento benéfico. Sí, amigos. Ambos actores, reconocidos por su labor solidaria, coincidieron en un evento para recaudar fondos para una causa humanitaria. Y ahí, ante la mirada atenta de los presentes y, por supuesto, de los fotógrafos, sucedió algo que nadie esperaba: intercambiaron miradas, sonrisas y, según algunos, hasta alguna caricia. Las fotos que se filtraron a las redes sociales, las fotos son elocuentes. Se les ve conversando animadamente, riendo juntos, y con una cercanía que, sinceramente, no se veía desde hace mucho tiempo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a soñar con una posible reconciliación. Con un regreso de la pareja favorita. Pero ojo, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece.
Y es que después de la sorpresa inicial, empezaron a surgir dudas. ¿Era todo real? ¿O se trataba de una estrategia publicitaria? ¿Estaban planeando algún proyecto juntos? ¿O simplemente eran amigos que, después de todo, habían decidido dejar atrás el pasado? Las especulaciones se dispararon. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada palabra. Todo era motivo de debate. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de opiniones. A favor, en contra, con teorías de todo tipo. Una de las teorías más comentadas es que Ande y Kerem podrían estar preparando algo juntos, ya sea una nueva serie, una película, o incluso una colaboración publicitaria. Y claro, la idea es que este reencuentro, este evento sea la antesala del gran anuncio. La expectativa está por las nubes y los fans, por supuesto, están ansiosos por saber qué es lo que se viene. Otra teoría un poco más romántica, es que Ande y Kerem simplemente han decidido darse una segunda oportunidad. Que han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores, y que están dispuestos a intentarlo de nuevo. ¡Ay, ojalá! Todos amamos las historias de amor con final feliz, ¿verdad? Y por supuesto esta teoría, aunque mucho más bonita, es la más difícil de confirmar. Y por último, la teoría más sencilla. Que Ande y Kerem simplemente son amigos, que han superado la etapa romántica de sus vidas, y que ahora se llevan bien, se respetan y se apoyan mutuamente. Una amistad que ha perdurado, y que ahora se muestra públicamente. Y ojalá. Porque siempre es lindo ver que dos personas, después de un romance, pueden mantener una buena relación. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de esta noticia? Pues la respuesta, como suele suceder, aún no la tenemos. Pero lo que sí sabemos es que el 29 de julio de 2025 fue un día que marcó un antes y un después en la relación de Ande y Kerem. Y por supuesto, lo que sí sabemos es que este encuentro ha generado una gran expectación, una gran ilusión, y que ha reavivado la pasión de los fans por esta pareja. Y eso, amigos, es lo que importa. El hecho de que Ande y Kerem, con su talento, con su historia, con su química, sigan siendo capaces de emocionar, de sorprender y de hacernos soñar. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues por ahora, toca esperar. Estar atentos a las noticias, a las redes sociales, a cualquier indicio que nos revele qué es lo que está pasando entre Ande y Kerem. Y por supuesto, seguir especulando. Porque al final, eso es lo divertido, ¿verdad? Y aquí es donde termina este vídeo, pero no la historia. La historia, como siempre, continúa. Y estoy seguro de que pronto tendremos más noticias, más detalles, y más motivos para seguir hablando de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Así que, resumiendo, el 29 de julio de 2025 nos sorprendió con el reencuentro de Ande y Kerem. Un evento benéfico que generó todo tipo de especulaciones. Rumores de reconciliación, de proyectos juntos, y de una amistad que ha perdurado. La verdad por ahora es incierta, pero lo que sí sabemos es que la expectación es máxima. Y que todos estamos deseando saber qué es lo que pasará. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones, y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. De verdad, muchas gracias. Y ahora, no se vayan sin dejar su comentario. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿O creen que solo son amigos? Déjenme sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao, chao.